Listo. Hay una parte que es importantísima que tenemos que saber y que viene con la palabra empresa, ¿no? Y seguramente que ahora, en estos tiempos en los que estamos viviendo y en los que hemos vivido hace unos meses atrás, ha sido difícil, que ha sido muy difícil entender cómo se han ido dando las diferentes características en nuestro país y en el planeta. Ha habido mucha gente que tenía una pequeña empresa o dependía de alguna empresa y de la noche a la mañana ve cómo todo eso se cae y se cae y una persona tiene que volver a trazarse objetivos. Y si antes yo tenía un restaurante y por cuestión de la pandemia este restaurante tuvo que cerrar, no es malo volver a emprender, volver a empezar, ser un emprendedor. ¿De dónde viene esa palabra emprendedor? De volver a ser empresa. Si una cosa no salió o fue mal, entonces tendríamos que empezar con otra cosa. Y por ahí que los restaurantes antiguos ahora se convirtieron en una bodega. Y es un emprendedor. Y es un emprendedor algún joven que, por ejemplo, como ustedes, tiene un arte, tiene un talento y decide hacer de ese talento, qué sé yo, una pequeña empresa. No sé si recuerdan a ese joven que salió con estas galletas de la avena, me parece, que combatían la anemia. Y es un joven emprendedor porque decidió un estudio, un talento, hacerlo, hacerlo su fuente de ingreso. Y a eso está referido la empresa. A eso está referido la empresa. Una empresa normalmente no debe tener a varias cabezas, no necesariamente. Algunas veces sí debe tener a uno o a los empresarios con un objetivo claro, con un objetivo trazado, qué es lo que quieren a corto, mediano y largo plazo. Una cosa es hacer empresa y otra cosa es quererse hacer rico de la noche a la mañana, y eso no es hacer empresa. Claro está que invertir para hacer una empresa va a tener un tiempo en el cual esa inversión me va a dar alguna ganancia. No es que yo invierto este mes 1.000 soles y al otro mes yo tengo que estar recogiendo los 1.000 soles más una ganancia. No, las cosas no se dan de esa forma. Si alguien está pensando hacer eso, invierta en otra cosa, no haga empresa. Qué sé yo, invierta en juegos del azar, en la tinca, quizá por ahí le puede dar, ¿no? O en el peor de los casos, invierta pues en la bolsa de valores, que tal vez si tienen buena suerte les va a ir bien, pero en esas no. Las empresas tienen un proceso, un mecanismo, una periodificación como estas, se van creando, van organizando el trabajo con un objetivo claro. Veamos. Dice, la empresa es la unidad económica, porque lo hemos visto como unidades económicas también, unidades de producción, unidades de consumo, unidades de regulación. Se recuerdan que eso está dentro del proceso económico, pero está dentro de los factores productivos. Está como un factor productivo, es el encargado de la organización del factor productivo. ¿No? Porque si yo tengo tierra, tengo trabajo, tengo capital, ¿cómo hago que esa tierra, ese capital y ese trabajo me empiece a dar réditos? ¿Cómo hago que todo eso conlleve a que yo empiece a generar un bien en favor de alguien que lo necesita, ese bien, o empiece a generar un servicio en favor de los que necesitan ese servicio? Entonces, si a mí me dicen cuál es el factor dentro de la producción encargado de la organización de la misma, es la empresa. ¿Con qué características tiene la empresa dentro de la economía? Es unidad de producción. Unidad de producción. Una empresa está dedicada a la producción de bienes o al ofrecimiento de servicios.
Recuerda la diferencia, porque bienes y servicios, eso hemos hecho la semana anterior. ¿Cuál es la diferencia? A ver quién me dice bien y servicio. ¿Cuál es tangible y cuál es intangible? Los bienes, ¿serán tangibles o intangibles? ¿Qué me dicen? A ver, chicos, recuerden, cuando se dice que algo es tangible, se dice que algo es tangible cuando mis sentidos lo pueden apreciar, todos mis sentidos. Por ejemplo, un bien es una fruta, que alguien la ha producido a esa fruta. Alguien me dirá el árbol. No, pues, pero si lo han producido dentro del mercado, dentro de la economía, hay algún agricultor, ese agricultor ha dirigido, ha aprovechado el agua, algún tipo de abonos, alguien lo ha llevado del campo hacia el mercado de bienes y servicios y he ido y lo he consumido. Entonces, la manzana tú la puedes oler, la puedes tocar, la puedes ver, puedes saborearla, puedes olfatearla, ¿correcto? Entonces, la manzana es un bien. Pero la persona que te la vendió la manzana en el mercado te ha dado el servicio del comercio que ha hecho. No se olviden de eso. Bien tangible, bien todo lo que es material, servicio, todo lo que es inmaterial. Un restaurante te ofrece el servicio, pero dentro del servicio del restaurante te ofrecen bienes, obviamente. El servicio de transporte público, el servicio de trasladarte de un lado a otro por medio de un bien que es tu móvil, ¿correcto? Entonces, la empresa estamos viendo que es la unidad encargada de la organización de la producción, ¿correcto? Por ende, los empresarios, los que tienen esta característica de organizar la producción, tienen que tener ideas, tienen que ser innovadores, tienen que tener conocimiento. No es fácil dedicarse a la empresa, a diferencia de ser aficionado, ¿no? Cuando uno es aficionado, normalmente pues ese negocio no va a crecer mucho, se va a quedar limitado, pero cuando uno ha hecho estudios sobre cómo se hace una empresa, tiene una idea, y la idea es no producir solo para un mercado. Claro está que empezará de manera muy pequeña, pero su idea, su visión, su conocimiento debe llevarlo a ver más allá, a ver objetivos mayores. Si mi empresa dio para este mercado y me ha dado réditos, ¿por qué no la puedo hacer crecer a esa empresa? Ya es cuestión de la visión que tenga el empresario. ¿Qué características tiene una empresa? Dice, tiene un fin económico, ¿no? La empresa tiene un fin económico. Y es lógico que tiene un fin económico, porque está dentro del mercado. Tiene un fin mercantil. Claro que tiene un fin mercantil, porque todo lo que produce la empresa está para que tú lo puedas adquirir en el mercado mercantil, ¿no? Tiene un fin lucrativo. Los empresarios tienen un fin de ganar. Si yo pongo una empresa es porque quiero invertir un capital, esforzarme con ese capital y para poder hacer que ese capital me dé ganancia. Tiene una responsabilidad, es lógico. Si yo estoy ofreciendo un bien o si yo estoy dando un servicio, yo soy responsable de ese bien o de ese servicio. Si la Miss Karina tuvo la visión, fue visionaria de innovar en este tiempo, de hacer este tipo de grupos o academia de manera virtual, ella es la responsable del servicio que les ha ofrecido a ustedes. Ella les ha ofrecido una formación de calidad para la preparación a los ingresos a diferentes universidades. Y entonces ustedes han confiado en ella y ella es la responsable del servicio. Si yo voy a un restaurante donde me ofrecen este alimento, pues el señor dueño de esa empresa del restaurante es el único responsable del tipo de alimentación que está dando. Para ello hay que tener los controles de calidad. Y entonces las características que le vamos a ver a la empresa son generales para todas, sea
en el rubro en el que sea en el rubro en el que sea, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que ni las grandes empresas se salvan si no hacen un estudio de mercado y tienen todos los protocolos debidos de calidad de un producto. Habrán visto ustedes o habrán escuchado últimamente cómo se multa a empresas grandes. Me parece que la última empresa multada ha sido una empresa de la Segoviana que produce alimentos como salchichas, jodot, todo ello, y simplemente el Indecopi le ha puesto una multa porque decía, ofrecen hot dog de pollo, y no tenía nada de pollo en la composición. Y entonces, al final, el único responsable del producto que realice es el empresario. No le va a echar la culpa a su trabajador, porque al final, quien lo dirige al trabajador es el empresario. Es el empresario. ¿Correcto? Vamos. ¿Cómo hacer una empresa? ¿No? Hay que diferenciar dos términos que no son difíciles. Muchos dicen, no, esta parte de la economía ya se va haciendo más difícil. No, es sencillo, mira. Saber qué cosa es una persona natural y qué cosa es una persona jurídica. ¿Qué cosa es una persona natural y qué cosa es una persona jurídica? A ver, dice, persona natural, responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Capital personal y negocios, ¿no? Donde tiene todos sus ahorros, sus terrenos, sus propiedades, pues es una persona de responsabilidad limitada. Sin embargo, una persona jurídica tiene responsabilidad limitada solo en lo que ha invertido dentro de la constitución de la empresa. Por eso dice capital social independiente del patrimonio personal. Entonces, si yo quiero constituir una empresa como persona natural, o quiero constituir una empresa como persona jurídica. Si la quiero constituir como persona natural, yo ya sé que soy responsable con mi propio patrimonio dentro de la empresa. Vamos, negocios como una tienda, normalmente son hechas por personas naturales, donde yo saco, qué sé yo, me han despedido de mi trabajo y todo lo que me han de liquidación de mi trabajo, lo pongo, ¿no? Me hago un préstamo del banco y para hacerme un préstamo del banco pongo de garantía mi casa. Y entonces soy una persona natural y soy responsable, ¿no? En el negocio con todo mi patrimonio, con todo mi patrimonio. Mientras que cuando alguien conforma una empresa como con personería jurídica, dice, vamos a constituir una empresa entre dos socios y vamos a constituir esta empresa con tanto de capital. Entonces ellos dicen, solo son responsables de ese capital. Ahí no está que, y si la empresa fracasó, vamos a ir sobre tus terrenos, sobre tus casas. No, 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 porque eso no estaba en la constitución de la empresa. Es distinto que la persona natural. ¿Listo? Ahora, vamos a ver quién tiene ventaja y quién tiene desventaja. O cuáles son mayores ventajas o mayores desventajas. Si yo constituyo una empresa con personería natural, o como persona natural, como se le suele decir, veamos, la balanza se ha inclinado mucho más a las desventajas. Son más las desventajas que las ventajas que tengo en el momento de constituir mi empresa. Tengo ventajas, sí, no hay costos de constitución. Yo puedo empezar mi tienda con 1,000 soles, 2,000 soles, 3,000 soles de capital, no sé, o sea, no le pongo un tope, ¿no? Puedo abrir y cerrar el negocio fácilmente. Sabes que esta semana no nos vamos de vacaciones. Ya, yo soy responsable de que al final de que regrese de vacaciones me quede sin clientes. Yo tengo esa facilidad, ¿no? Me puedo acoger al nuevo RUS. Mucho cuidado, ¿qué cosa es el nuevo RUS? Tú sabes que las empresas, desde que se constituyen, están obligadas al pago de un impuesto,
de los impuestos gravados directamente por el Estado. El Estado te dice, tú tienes derecho a ser empresa, pero así como tú vas a ganar, también le tienes que dejar al Estado algo por la ganancia. Y se pagan diferentes impuestos, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, el impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera. La ventaja que tienen los que han constituido una empresa como personería natural es que, por ejemplo, yo no tengo para pagar el IGB ni tengo para pagar el impuesto selectivo al consumo. Eso se pagan de acorde a la cantidad de capital que yo muevo. Pero yo no sé, pues teniendo una tienda, no sé que, si es que todas las semanas me van a comprar la misma cantidad o no. Entonces, yo como soy una empresa con personería natural, puedo ir ante la SUNAT y le digo, ¿sabe qué? Tengo un pequeño negocio que es una microempresa y quiero acogerme al nuevo RUS, Registro Único Simplificado. ¿En qué consiste ese nuevo RUS? Que yo le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar mensual 300 soles. Venda o no venda. Y si vendo más, bien para mí. Y si no vendo, mal para mí. Pero yo me estoy comprometiendo en pagar eso. Eso hacen las empresas con personería natural. Tienen esa ventaja. Porque lo que mueven en capital también es muy poco. Hay desventajas, claro que hay desventajas. La responsabilidad, hemos dicho, es ilimitada. Porque, por ejemplo, para yo haber emprendido este negocio, me echó un préstamo. Y el préstamo, para que el banco me dé, me ha tenido que pedir alguna garantía, que ha podido ser carro, un terreno, mi casa. Y si no le he pagado porque el negocio no me fue bien, el banco se va a ir sobre este patrimonio. Por eso mi responsabilidad es ilimitada, no tiene una limitación en el capital con el que se constituye. Una enfermedad puede detener la empresa, es lógico. Una enfermedad puede, si yo soy el dueño, el gerente y el empleado a la vez, y si enfermo yo, la empresa quiebra. Normalmente es un solo inversionista. ¿Listo? Y obviamente, cuando yo acudo a los sistemas financieros para que me puedan prestar, me dicen, a ver, su empresa, es de personería natural. Ya le vamos a dar, pero te dan un monto muy bajo. Mira la diferencia ahora de persona natural con persona jurídica. Mira, en personería jurídica, dentro de la balanza imaginaria que estamos poniendo acá, estaría pesando más las ventajas que las desventajas. Son muchas más las ventajas cuando uno constituye una empresa con personería jurídica. Vale decir, con una constitución en el mercado. Tengo un libro de actas de constitución, inscribo dentro del sistema de las empresas a nivel nacional, incluso tengo acciones para mi empresa. Pero normalmente, pues, con personería jurídica son cuando son varios inversionistas, ¿no? Cuando yo tengo socios. Tiene menos limitaciones para el financiamiento. Claro, esto significa que cuando yo le digo al sistema financiero, ¿me puedes hacer un préstamo? Somos una empresa, por ejemplo, distribuidora agroexportadora. Uy, agroexporta. Estos tienen capital. Les vamos a dar dinero, vamos a incentivar porque yo sé que ahí hay una garantía alta de pago. ¿Listo? Entonces les damos un monto mayor. Responsabilidad limitada con el capital, porque obvio, para constituir esa empresa con personería jurídica, la sociedad de empresas, de constitución de empresas a nivel nacional, nos pide una cantidad mínima con la cual debes constituir esa empresa. ¿Qué desventajas? Restricción en el cambio de actividades. No puedo cambiar el rubro fácilmente. Si yo hice una empresa de agroexportación, pues solo debo estar en esa línea de agroexportación. No puedo pasar de ser una empresa de agroexportación al otro año a pasar a ser empresa farmacéutica. No tiene una relación y obviamente en el sistema de constitución de la empresa no me van a permitir eso. Esa es una desventaja. Mientras que, por ejemplo, el señor que tenía un restaurante como persona natural sí pudo haberla cambiado a ser ahora una bodega. Alguien diría, pero hace lo mismo. No hace lo mismo. Primero él ofrecía ya un alimento hecho y ahora solo te está proporcionando bienes, ¿no? Entonces sí puede cambiar el rubro.
sí puede cambiar el rubro en personería natural, en personería jurídica no. Costos, no puede acogerse al RUS, obvio, ellos tienen que pagar todos los impuestos acordados. Tu impuesto todos los meses tienes que declarar cuánto es tu impuesto a la renta, tu impuesto selectivo al consumo, tu IGB, ahí no hay que, no, yo no he tenido ganancias, no, por algo ustedes se han constituido como empresa jurídica, ¿no? Y los costos y trámites de constitución son mucho más altos, mucho más. Entonces, ahí hemos visto la diferenciación entre lo que es constituir una empresa de personería natural y de personería jurídica. ¿Para qué tipos de empresas tenemos en el Perú? Acá tenemos una gran cantidad. Veamos. Empresas por el origen del capital, puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta. Fácil de entender. Cuando decimos que es una empresa privada, cuando gente que no tiene que ver directamente, que el dinero de la constitución de la empresa no sale del Estado. O sea, el tesoro público, el Estado, de ahí no se constituye, no sale la empresa, sino sale de particulares. Tú y yo nos asociamos y hacemos una empresa de exportación o de importación de productos. Es una empresa privada. Empresa pública son las empresas que están a cargo del Estado. ¿Quién ha puesto capital? Ha sido el Estado directamente. Ese dinero es capital del fondo público. Y normalmente las empresas privadas tienen la ganancia inmediata. Las empresas públicas normalmente no tienen ese fin. Las empresas públicas normalmente tienen un servicio, ofrecer un servicio. Un ejemplo de una empresa pública. A ver, un ejemplo de una empresa pública, la SUNAT, la Superintendencia, el RENIET, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, no buscan una ganancia, sino lo que buscan es el servicio a los demás. Alguien me dirá, pero la SUNAT sí gana, no, o sea, los trabajadores son trabajadores del Estado. Lo que ellos hacen es recaudarle para el Estado lo que le corresponde por ley. Y algunas veces se ha dado casos en que el Estado ha combinado con algunas empresas para hacer producción. Por ejemplo, colegios, hospitales, o por ejemplo irrigaciones. Acá se estaba pensando hacer el proyecto Majesiguas, donde el Estado pone una cantidad de dinero y la empresa privada pone otra cantidad de dinero. Son empresas mixtas. Por el tamaño, mucho cuidado con esto, micro y pequeña. ¿Cuándo se llama micro? Micro pues es lo más pequeño que existe, ¿no? Micro. Cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores. Pero si yo tengo 20 trabajadores, puedo ser una MIPE. ¿Qué significa una MIPE? Micro y pequeña empresa. Yo tengo hasta 50 trabajadores, sigo siendo MIPE, micro y pequeña empresa. Pero si yo tengo de 50 hasta 249 trabajadores, puedo ser PYME, que no es lo mismo. MIPE. MIPE es micro y pequeña empresa, mientras que PYME es pequeña y mediana empresa. Entonces acá, ¿quién lo determina el tamaño de la empresa? Quien determina el tamaño de la empresa es la cantidad de trabajadores. Y es lógico, por ejemplo, una institución educativa o un colegio constituido en el reglamento de constitución de empresas en el Perú, que tiene 25 profesores, personal administrativo, un promedio de 5, entonces ellos podrían acogerse a ser consideradas como una PYME, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el colegio no es de una sola sede. Ese colegio tal vez tiene un colegio en Caima, pero el mismo colegio también está en Selva Alegre,
y el mismo colegio está en el cercado de Arequipa, y en cada local tiene 30, entonces ya sobrepasaron los 50 trabajadores, entonces ya yo me debo escribir como una pyme. Y cuando yo me inscribo como una MIPE es cuando mi cantidad de trabajadores no sobrepasan los 50. Ahora, esto también tiene ventajas y ventajas. ¿En qué sentido? Tiene ventajas en el hecho de que cuando también voy a hacerme un préstamo en el banco, los créditos son mayores mientras más grandes sean las empresas. Y los intereses que me cobra el banco son menores mientras mayores sean las empresas. Entonces, esa es una característica que se trabaja a cuándo y cómo constituye una empresa. Listo. No es lo mismo, reitero, ser mi pyme. Yo puedo ser MIPE, porque mis trabajadores están ahí entre 50, o de frente me mando a ser pyme, ¿no? Pequeña y mediana empresa. Y obviamente ya las grandes empresas, que normalmente son las transnacionales, son aquellas que manejan de 250 trabajadores, llámese Coca-Cola, llámese Minera Cerro Verde, las grandes empresas, por su actividad a la que se dedican. Se denomina que son empresas de las actividades primarias. Recordemos que las actividades primarias son las primeras actividades que desarrolla el hombre, activas y productivas. Por ejemplo, una empresa minera es del rubro de las actividades primarias. Una empresa de agricultura, agroexportación, es primaria. Secundaria, son todas las industrias de transformación. Por ejemplo, la industria textil, la industria metalmecánica, la industria azucarera, son las transformadoras, son del rubro secundario. Y terciaria son los servicios, empresas de servicios. El servicio del Internet, por ejemplo, el servicio del agua potable, el servicio del alumbrado público. A eso se denomina empresas del sector terciario. Y por último, veamos por el ámbito de actuación. Algunas empresas solamente son del rubro local, vale decir, es solo dentro una tienda, pues, ¿no? Empresas locales. Nacionales, algunos que llevan productos dentro del país. Llevo productos a Lima o traigo productos de Lima, por ejemplo, un carro interprovincial, el sistema de transporte interprovincial, es del rubro nacional. Y transnacionales ya son las empresas que trabajan de un país a otro país, exportadores, importadores, por ejemplo. Y por su forma jurídica, ¿no? Su constitución de la empresa, pueden ser individuales o pueden ser colectivas. ¿Cuándo se dicen individuales? Empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Normalmente en una tienda, yo le voy a poner a mi tienda el nombre de mi hija, ¿no? Y mi hija se llama Briana. Entonces yo le voy a poner el negocio que a mí se va a llamar así, ¿no? Comercial vamos, mini market Briana, pero como es individual lo que yo he constituido, entonces se va a llamar mini market Briana EIRL. ¿Y por qué le ponen esas letritas al final? Porque es una empresa individual de responsabilidad limitada. Es individual, vale decir, se ha constituido como una empresa con personería jurídica, por eso es responsabilidad limitada, solo limitada a lo que ellos han puesto, a lo que el dueño ha puesto. La ha constituido como personería jurídica, no como persona natural. Y las empresas colectivas. ¿Qué cosas son las empresas colectivas? Ya cuando hay socios, pues, ¿no? Socios. Pues se llaman sociedades. Y dentro de las sociedades pueden ser sociedad anónima, ¿no? Abierta, y sociedad anónima cerrada. Y la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver un poquito de eso. A ver, hasta ahí. Esta es la primera parte de lo que es, ¿no?
Acá ya hemos explicado esto: pública, privada, mixta. Ya hemos explicado también micro, pequeña, mediana y la gran empresa, por su actividad, por su aspecto. Aquí está. Esto es lo que hay que ampliar un poquito. Empresa individual. Individual. Dice, el propietario es una sola persona. Por eso les decía, esto se constituye como con personería jurídica, con personería jurídica, por lo cual al nombre de la empresa yo le voy a poner EIRL. Vale decir que, en otras palabras, no es que yo voy a abrir un negocito de los muchos que han podido darse en estos días, en estos meses. Mucha gente pues vio un negocio de llevar de vender fruta, pero no han constituido una empresa legalmente, ¿no? En otras palabras, son personas naturales, no son personas jurídicas. Que luego de la personería natural ellos quieran constituirse como una empresa jurídica, tendrían que hacer la constitución de la empresa. Tendrían que hacer la constitución. Eso se hace en un libro de constitución, ¿no? Bajo un notario. Pero, y si solo es mío el negocio, pues se la voy a constituir como empresa individual de responsabilidad limitada, lo que significa que yo en el libro de constitución le tengo que decir al notario con cuánto de capital o cuál es el capital para ese negocio que yo estoy poniendo. La empresa como persona natural. Acá está la diferencia. Como persona natural. Te he dicho, se puede constituir como persona natural o como persona jurídica. Cuando es como persona natural, mi responsabilidad es ilimitada. Respondo no solo con los bienes de la empresa, sino también con mi propio patrimonio personal, ¿no? Y por eso dice, su inscripción en el registro público es voluntario. Yo soy el dueño, el titular, el gerente, me enfermé yo, al diablo con mi empresa, no le pagué al banco el préstamo, al diablo con mi patrimonio. Persona natural, persona natural. Pero ¿qué te he dicho? Como personería jurídica. Ah, ya, personería jurídica es distinta. Individual de responsabilidad limitada. Yo soy el titular y creo una gerencia. Yo soy el dueño, pero puedo crear una gerencia. Y a la vez yo soy el dueño y yo soy el gerente. Eso es válido. Yo puedo ser el dueño y soy el gerente. Pero, ¿qué significa esto? Significa que yo solo voy a responder al final en mi libro de contabilidad solo de los productos y del capital con la que he constituido. ¿Listo? Bueno, aquí hace lo mismo, habla un poquito de lo mismo, de empresa individual de responsabilidad limitada. A ver, antes de entrar a las empresas colectivas. ¿Qué hemos dicho que es una empresa? A ver, ¿qué hemos dicho que es una empresa? ¿Es una unidad de qué? ¿De producción, de consumo o de regulación? Dígame, chicos. Producción. Muy bien. Unidad de producción. Unidad de producción. Es el encargado de la organización y la producción. ¿Producción de qué? ¿Qué producen las empresas? Vamos, chicos, sí les he dicho, ¿qué producen? Cuando es material, cuando es tangible y cuando es intangible. Bienes. ¿Qué es un vehículo? ¿Qué es un vehículo? ¿Bien o servicio? Bien. Bien. Y cuando te llevan, cuando tú te subes a un taxi para que te traigan a tu casa, ¿qué te ha hecho? Un servicio. Un servicio, es sencillo. Entonces, las empresas se dedican a eso, a crearte bien, ofrecerte servicios. Y los servicios te los ofrecen con los bienes. ¿Listo? ¿Cómo puedes constituir una empresa? ¿Como persona qué? Jurídica.
Ya. Y también la puedes constituir como empresa, ¿qué? Como persona Natural y jurídica. natural. Ya. Tú eres natural, pues, o sea, cuando alguien dice, no entiendo cuál es la diferencia entre persona natural, tal como la naturaleza no ha hecho. Ya. Entonces yo he decidido en mi casa vender huevos. Pues. Entonces, al por mayor, al por menor voy a vender pues en mi casa. Entonces, yo he constituido un negocio en mi casa. Pero eso no lo he ido, no he ido al registro público para decirle, he constituido una empresa de venta. ¿No? Al final, por vender los huevos, yo he tenido que poner mi capital, hacerme un préstamo o algo por el estilo. Yo respondo con todo mi capital, con toda mi propiedad, por eso esa es persona natural. Es persona natural. Recuerda, ¿cuándo es personería jurídica? Es personería jurídica cuando me escribo en registros públicos. Cuando me escribo en registros públicos. Pero normalmente es con socios, no. Puede ser sin socios, puede ser de una sola persona. Ya, entonces, ¿cómo se llama cuando se ha constituido de una sola persona, pero que está constituida en registros públicos? ¿Cuál es el término que debe tener? ¿Cuáles son las siglas que debe tener más allá del nombre esa empresa? ¿Qué significan las siglas EIRL? EIRL. ¿E de qué? De empresa. ¿Y de qué? Individual, de responsabilidad individual limitada. De responsabilidad limitada. Ahí está la diferencia. Nótalo bien claro. Mira qué dice acá, persona natural, responsabilidad ilimitada. Cuando eres con personería natural. Pero cuando eres con personería jurídica, ya es con responsabilidad limitada, solo con el capital con el que has constituido tu empresa. ¿Listo? Ahora vamos a estas empresas. Ya, estas son empresas colectivas. Colectivas. O lo que llamamos sociedades, pues, ¿no? Sociedad mercantil. Pueden ser de dos tipos, ¿ah? Sociedad con responsabilidad limitada y sociedades anónimas. A ver, ¿qué cosa es una sociedad con responsabilidad limitada? Sociedad con responsabilidad limitada. El número mínimo de socios es 2 y máximo 20. Pregunto entonces, ¿qué es? ¿MIPE o PYME? ¿Qué cosa era una MIPE? Micro. No, pero no solo es micro. MIPE. Micro y pequeña. ¿Y qué cosa es PYME? Pequeña y mediana. Mucho cuidado. MIPE, micro, pequeña. Y PYME, pequeña y mediana. Recuerda que si no superan los 20, es una MIPE. Entonces, la cantidad de socios no debe ser mayor a los 20. No debe ser mayor a los 20. El aporte del capital de los socios es igual. ¿Sabes qué? Vamos a poner un colegio entre 5 socios. Vamos a constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a constituir una empresa de sociedad de responsabilidad limitada. Y así lo vamos a constituir en el registro público. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a dirigir esa empresa? Va a haber una junta de socios. Ese va a ser el ente encargado, el ente mayor. Y la junta de socios va a elegir a un gerente, que podría ser uno de los socios o podrían contratar a un gerente externo. Ya ellos ven la máxima entidad y es la junta de los socios. Ahí estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Listo?
Ahora vamos a la segunda, la sociedad anónima. Sociedad anónima. ¿Qué es la más común? Estas son las más comunes, las sociedades anónimas. Dentro de las sociedades anónimas dice el número de socios es mínimo de 2, pero no te da un máximo. Mínimo 2. Obvio, no puede ser 1 si no ya sería unipersonal. El capital está constituido por acciones, vale decir, tú pones un capital y de acuerdo, ahí ya la diferencia con la sociedad, la diferencia con la responsabilidad, dice acá, todos partes iguales, en partes iguales. En una sociedad anónima, no. Yo he puesto mayor capital, tengo mayor accionariado. Por ejemplo, si lo he constituido con 100.000 soles y yo he puesto 50.000 soles, entonces yo tengo el 50% del accionariado. Y eso me da un derecho alto para que en votación yo pueda decidir, porque soy accionista mayoritario. La responsabilidad de los socios es limitada, ¿no? Es limitada. Solo basada en la Constitución, solo basada en la constitución del capital. ¿Listo? Ahora dice, según la Ley General de las Sociedades existen dos modalidades. Claro, la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. ¿Listo? Mira, sociedad anónima abierta, más de 750 accionistas. ¿Qué es esto? A ver, tanto accionista. Claro, es lo que hace, por ejemplo, Coca-Cola S.A. Con ese término. Coca-Cola S.A. Cual los dueños han puesto el mayor capital, pero venden acciones. Yo puedo ir a la bolsa de valores, comprar acciones de esa empresa y me vuelvo accionista de esa empresa. Obviamente soy accionista minoritario. Por eso dice, poseen más de 750 accionistas. Es gente que invierte, pues, ¿no? Es gente que invierte. Y la sociedad anónima cerrada, la SAC, que el número máximo de socios es 20. ¿Listo? El número máximo de socios es 20. Y así están constituidas dentro del registro público. ¿Listo? Esas son las sociedades anónimas. Bueno, si más allá, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver que la sociedad anónima normalmente va a tener una junta de accionistas, va a tener un directorio que es obligatorio, un gerente, un subgerente. Mientras que la sociedad anónima cerrada, una junta general de accionistas, un directorio que es opcional y un gerente o subgerente, quien manda ahí es la junta general de accionistas. Así de simple. Eso es hacer empresa. Ustedes deciden, ustedes ven, hay que leer un poquito sobre accionistas, cómo constituir una empresa, si van a ser de sociedad anónima, abierta, si van a ser de sociedad anónima cerrada, cuándo se debe dar la denominación de pyme, de MIPE, de pequeña, de mediana o de gran empresa. Hemos terminado la primera parte de lo que corresponde a la empresa.